profundizando en el nombre de Hashem, las 4 otiot, Yud, He, Bat, He. Como podemos ver en pantalla, Javerín, tenemos las temáticas de esta shiur, y estas temáticas son las siguientes. Dice ahí la diapositiva, ¿qué nos manifiestan las otiot Yud, He, Bat, He? Variantes vocálicas en el texto del Tanaj de Yud, He, Bat, He. ¿Son correctas las fonéticas Jehová o Yahweh? ¿Se ocultó realmente el nombre de Hashem? Estas temáticas, Javerín, vamos a ir tratando en esta clase y bueno, también comentando algunos comentarios adicionales para clarificación de este tema. Todos sabemos, Javerín, como podemos ver ahí en la diapositiva, el nombre del Elohim de Israel se escribe con estas otiot, estas señales, estas letras, estas consonantes hebreas, la Yud, la G, la Vav y la G, lo que en español se translitera como IHVH. Recuerden que el hebreo se escribe de derecha a izquierda y en español se translitera de izquierda a derecha. Y bueno, generalmente van a encontrar la Yud transliterado con una Y. Un segundo, Javier. Ok, continuemos. Entonces, este es el nombre de Hashem. Estas son las otiot hebreas, Yud, He, Bat, He. Y vamos a ver que estas otiot nos manifiestan la esencia de Hashem, los atributos de Hashem. Y nació en mí en dar esta clase, debido a que hay diferentes movimientos de corte mesiánico que le dan un nombre o varios nombres a esta fonética. Hay varios nombres, por ejemplo, Yahweh, Jehová, Yahweh, Yehvé. No sé si han escuchado ustedes en las redes sociales o en YouTube. Pero vamos a ver a la luz de las escrituras que estas fonéticas no se ajustan a lo que realmente nos quiere transmitir el texto del Tanaj, lo que comúnmente nosotros conocemos como la Biblia hebrea. Vamos a comprender también por qué un judío observante de Torah no le da una fonética a estas 4 otiot, a estas 4 consonantes, que se conoce comúnmente como el tetragramatrón en griego. Vamos a entender que el pueblo de Israel fue evolucionando a través del tiempo y comprendieron el por qué no se le da una fonética a estas 4 otiot. Antiguamente sí se pronunciaba, sí existe el nombre de Hashem, pero vamos a ver el por qué se dejó de pronunciar el nombre. Y eso es lo que vamos a ver en esta shiur y otras cosas más a medida que vaya transcurriendo la clase. ¿Me acompañan a la siguiente diapositiva, Javerín? Aquí podemos ver en el Sefer Shemot, el libro de nombres, helenizado a Éxodo, en el capítulo 20, versículo 7. ¿Todos pueden ver la diapositiva, Javerín? ¿Se ve bien? Ok. Ok, aquí en hebreo dice Lo tisat shem Adonai Eloheja lashat kilo einake Adonai et asher isa et shemo lashat. Lo que se traduce comúnmente, Javerín, como no tomarás no tomarás en vano el nombre del Eterno, tu Elohim, porque el Eterno no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Este pasaje también se puede traducir, no jurarás en vano en el nombre de Hashem, en el nombre del Eterno. Cualquiera de las dos traducciones está correcto, según el contexto, ya que también este pasaje nos transmite no solamente que no debemos jurar en el nombre de Hashem o no tomar el nombre de Hashem en vano, también nos transmite que no se debe pronunciar el nombre de Hashem.
en este pasaje, Javerín, aquí vemos la prohibición de pronunciar el nombre de Elohim. O sea, de nombrarlo ligeramente. Es una consecuencia natural de la evolución de esta idea. Y me refiero a este pasaje. De ir desprendiéndose de la idea de una divinidad que es un superhéroe, que una divinidad que es grande, que es muy poderoso, como en las otras religiones antiguas, donde a los dioses eran vistos con características humanas, eh, entidades poderosas, ¿no? Entidades, divinidades que eran vistos con estas características humanas, con pasiones, con características irracionales, como los seres humanos, violentos, etc. El texto del Tanaj Javerín no está muy lejos o no está exento de esta visión. Podemos ver en el texto del Tanaj que Elohim se enoja, hace corajes, llora, se lamenta, etc. Pero lo grandioso, Javerín, del texto del Tanaj, que por encima de todas estas emociones se presenta a Elohim, a la divinidad, se le presenta como alguien justo. O sea, aquí podemos ver, Javerín, que hay una conciencia bien definida. Y ese fue el primer gran paso en la evolución del entendimiento de lo que conocemos como el judaísmo, ¿ya? O sea, judaísmo me refiero en este caso a la vida del pueblo de Israel, sus costumbres, su fe, su creencia, ¿no? Y este fue el gran paso de la evolución del entendimiento que el judaísmo tiene sobre la divinidad. Y el clima llegó con la aparición del judaísmo rabínico, que se deshace de todas estas características, estas manifestaciones humanas que se le atribuía a la divinidad, que no es más que una proyección de lo que nosotros somos, o sea, una proyección del ser humano. En el judaísmo rabínico, Javerín, Elohim está desprovisto de todas estas características, eh, tal como se establece en la mitzvah, la divinidad en el judaísmo rabínico es desprovisto de una imagen, ¿no? Tal como dice la mitzvah, no te harás imagen delante de mí. Entonces, por eso, hoy en día, un judío observante de Torah no pronuncia las cuatro otiot, las cuatro consonantes hebreas Yud, Het, Vav, He. O sea, en otras palabras, no pronuncia el nombre de Hashem. Aunque las letras estén escritas en el Tanaj, en la Biblia hebrea, aunque también podemos ver las Nikudot, las vocales hebreas, no pronunciamos el nombre de Hashem. Y es por lo mismo, ¿no? Aquí no se trata de entender que, o mejor dicho, en otras palabras, se trata de entender que lo divino está más allá de lo que nosotros podemos tocar con las manos, de lo que podemos percibir. Pero también está más allá de nuestros conceptos. El concepto de no te hagas una imagen también quiere decir que no debemos imaginarnos a la divinidad. No debemos imaginarnos al Eterno. El concepto final es no pronuncies el nombre de Hashem, porque en el momento, Javerín, que nosotros le damos una fonética a la sotiot Yud, He, Bet, He, inmediatamente lo que hacemos es reducir al creador a la dimensión humana. ¿Se va entendiendo, Javerín? En otras palabras, lo que hacemos es comparar a Elohim con los seres humanos, es comparar a Elohim con las divinidades paganas antiguas que se le atribuía un nombre, pero
lo que nos transmite este pasaje en Éxodo capítulo 20, versículo 7, es no pronunciar el nombre de Hashem y por ende no imaginar. ¿Se va entendiendo hasta ahora, Javier? El por qué el pueblo de Israel y hoy en día el judaísmo no pronuncia el nombre de las cuatro dios, porque lo estaríamos eh, diciendo que la divinidad es semejante a los seres humanos, comparando la divinidad con los dioses paganos. Vamos a ver en esta clase, Javerín, que estas otiot nos transmiten la esencia de Hashem, la manifestación, los atributos de Hashem. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Pueden ver en pantalla Shemot. Un minuto, Javerín. Ok, ahí en pantalla vemos el Sefer Shemot, el libro de nombres, conocido comúnmente como Éxodo, en el capítulo 3, versículo 14. Ahí dice, Elohim dijo a Moshe, o sea, a Moisés, Ejie Asher Ejie. Como podemos ver aquí en hebreo, lo remarqué en amarillo, dice Ejie Asher Ejie, ¿no? Lo que se traduce como seré el que estaré. Y dice, añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo estaré, me ha enviado a vosotros. O sea, aquí, Ejie, yo estaré, me ha enviado a vosotros. Como podemos ver, esta traducción en español difiere de las traducciones simplistas, las traducciones que podemos ver en Biblias cristianas, donde lo traducen como yo soy el que soy. Como podemos ver en la siguiente diapositiva, se traduce erróneamente como dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy, y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Esta traducción Javerín, como dice la diapositiva, es el más grande error de traducción de todos los tiempos. Durante los últimos 4 siglos se ha venido utilizando esta expresión como la máxima sentencia del Eterno expresando su esencia. Existen prédicas, instituciones religiosas, canciones, colegios y demás que han utilizado la expresión yo soy como un estandarte que supuestamente reproduce la afirmación del Altísimo ahí en el Éxodo capítulo 3. Entonces, esto es una mala traducción, Javelin, y veremos el por qué. Aquí podemos ver un escáner de la Biblia hebrea Septuaginta, aquí mismo en el capítulo 3, versículo 12 al 15. Si me pueden acompañar, aquí podemos ver en el verso 14, perdón, en el verso 12, la palabra ejie, que se traduce como seré o estaré. Y en las Biblias cristianas, eso lo traducen como estaré. Aquí lo traducen correctamente, pero si vamos al versículo 14, ya que vemos aquí, el versículo 14, lo traducen como yo soy el que soy. O sea, ejie, asher, ejie, lo traducen como yo soy el que soy. Ahora, la disyuntiva es, ¿por qué en el versículo 12 sí tradujeron esto como yo estaré y en el versículo 14 no lo hicieron, rompiendo con la armonía estructural del texto? ¿Se dan cuenta, Javani? ¿Se va entendiendo? Entonces, pasemos a la siguiente diapositiva. En español, la correcta traducción sería, y dijo Dios a Moisés, yo seré el que estaré, y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo estaré, me ha enviado a vosotros. Aquí, la hermenéutica de este pasaje, en esta lectura, es recuperar el verdadero poder de la palabra de Dios, dice a Moisés y al pueblo.
donde la idea es, donde yo te envíe, estaré siempre contigo. Pase lo que pase, estaré siempre a tu lado. ¿Se va entendiendo? Entonces, comprendiendo esto, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Aquí vemos entonces que cualquier estudiante del hebreo en nivel intermedio sabe que la letra Aleph, esta es la letra Aleph, Javerín, la que podemos ver aquí en rojo, la letra Aleph delante de cualquier raíz verbal en cualquiera de las 7 estructuras básicas convierte al verbo en futuro en primera persona del singular masculino o femenino. Como podemos ver en este ejemplo, aquí vemos 3 raíces verbales. Y cuando tú antepones la Aleph, ¿ya? Esta es la letra Aleph, la antepones, inmediatamente las raíces verbales, en cualquiera de las 7 estructuras básicas, convierte el verbo en futuro en primera persona singular masculino o femenino. Y un ejemplo de ello lo tenemos aquí. Por ejemplo, aquí en hebreo podemos leer Echtov, que se traduce como escribiré. También vemos Esmor, que se traduce como guardaré, y Ejie, seré o estaré, que se traduce así en español, correctamente. Como podemos ver, todas están en futuro. ¿Se va comprendiendo hasta aquí, Javín, la idea? Lo que nos transmite el texto de la Torá. Por otro lado, debemos analizar en el tejido textual de esta pericopa las indicaciones que da Elohim. Estas empiezan a partir del capítulo 3, versículo 10. ¿Ya? Todas las indicaciones están en futuro, pues esa era una misión que le encomendaba Elohim a Moshe, o sea, a Moisés, para que la efectúe después de aquella teofonía, o sea, de aquella manifestación de Jesús. Y ejemplo de ello lo tenemos aquí en estos pasajes, Javerín, en el capítulo 3, versículo 10. Aquí vemos, te enviaré a Faraón. En el versículo 12, yo estaré contigo. En el 12 también, esto será por señal. En el 12 también dice, servirán a Dios en este monte. Y en el versículo 13 dice, me preguntarán. El versículo 13 también dice, ¿qué responderé? Y en el 14 dice, así dirás a los hijos de Israel. Podemos ver que todas están en futuro. Por eso la correcta traducción es, yo seré el que estaré. O yo estaré, me ha enviado a vosotros. Ya comprendiendo esto, podemos ya ir analizando otros aspectos de las Otiot Yud He Bat He. Vamos a la siguiente diapositiva. ¿Se ve bien en la pantalla, Javerín? ¿Pueden apreciar bien la diapositiva? Aquí podemos ver las Otiot hebreas. Un momento, Javerín. Ok. Entonces, aquí ver las Otiot Yud He Bat He. Y estas cuatro señales lo que hacen es manifestar la esencia de Hashem, los atributos, la esencia de Hashem. La Yud representa a Ejie, será. La G representa a Hayá, fue. La Bab, B, que se traduce como I, y la última G, Jové, es. Lo que nos transmite aquí estas cuatro sotiot, esta combinación de estas 3 palabras hebreas, Hayá, Jové, Ejie, transmiten el pasado, presente y futuro.
la idea no es solamente que el Elohim fue siempre y será, sino que trasciende el tiempo. En otras palabras, querido Jabrín, Elohim existe en el pasado, en el presente y en el futuro simultáneamente. Y comprendiendo esto, me gustaría poder explicar de que nosotros como movimiento judío, ¿no?, como discípulos del Rabino de Nazaret, nosotros como movimiento, cuando vemos estas cuatro cuestiones, estas cuatro letras, nosotros no le damos una fonética, a diferencia de algunos movimientos que se identifican específicamente por pronunciar una palabra en particular. O sea, pronunciar estas otiot, pronunciar el nombre, no, o no dejar de pronunciarlo, no te hace más o menos Nazrati, o sea, no te hace más o menos discípulo del Rabino de Nazaret. Nuestra identidad se encuentra en la vivencia de la Torá, siguiendo la guía del Mashiach, o sea, del Mesías, el Rabí Josué ben Yosef Minesrat. Por ende, lo que no hacemos como miembros de este movimiento, como parte del pueblo de Israel, ¿no?, como observantes de la Torá, lo que no hacemos es aplicar palabras extrañas al Creador. Como dijimos, sabemos el significado del nombre de las cuatro otiot. En esencia significa el ser que fue, Hayá, el que es, Jové, y será, Ejie, como podemos ver en pantalla. Más que preocuparnos en saber cómo se pronuncia, nos preocupamos en saber cómo manifestar su esencia en nosotros. Entonces, por eso como movimiento nosotros no usamos esas fonéticas de Yahweh, Yehue, Yahweh, ¿ya? Me encontraron con muchos, muchos posibles fonéticas, pero como ya vimos, los pueblos paganos le daban a las deidades un nombre, ¿ya? Es por esa razón que nosotros no pronunciamos el nombre, porque Hashem está más allá, trasciende el tiempo y el espacio, como vimos anteriormente. ¿Se va entendiendo? Eh, un minuto, Javi, un minuto. Estoy buscando la siguiente diapositiva. Ok, vamos a ir a Shemot, capítulo 3, versículo 15. ¿Pueden ver en pantalla? ¿Me pueden confirmar, por favor? Sí, ok, se ve bien. Excelente. Aquí vemos en el Sefer Shemot, el libro de Éxodo, como se conoce comúnmente, en el capítulo 3, versículo 15. Y aquí vamos a ver algo muy interesante, porque algunos argumentan que esto es cosa de hombres, de querer ocultar el nombre de Hashem, el nombre de las cuatro tíos, Yud, He, Bat, He, que el judaísmo rabínico escondió el nombre, y cosas por el estilo, ¿ya? Pero veremos, a la luz de las escrituras, de que fue voluntad del Creador esconder su nombre. Ahí dice, el texto de Shemot, Éxodo capítulo 3, versículo 15, lo voy a leer en hebreo, dice, Vayomer ot Elohim el Moshe kol tomar, el Bene Israel Adonai Elohei, Aboteihem, Elohei Abraham, Elohei Isaac, Elohei Jacob, Shelachani, Aleichem, Se Shemi, Leolam, Bese, Sikri, Ledordor. Eso se traduce, como podemos ver en la diapositiva, se traduce, dijo además Elohim a Moshe, o sea, a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Hashem, el Elohim de vuestros padres, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac, el Elohim de Jacob,
me ha enviado a vosotros, este es mi nombre para siempre. Aquí podemos ver resaltado en rojo, como podemos ver ahí, la palabra Leolam, para lo que se traduce en castellano como para siempre. Pero aquí, si notan algo, hay algo muy curioso. Normalmente la palabra Leolam, ¿m?, se escribe con una letra Bab, ¿m?, después de la Ain. Esta es la letra Ain, ¿ya? Esa es la que podemos ver ahí. Después de esa letra, de esa consonante, viene una Bab. Así se escribe normalmente Leolam, ¿ya? Y algunos preguntarán, ¿y eso en qué afecta? En realidad, Javín, afecta mucho, porque originalmente el texto de la Torá no poseía Nikudot, o sea, no poseía las vocales, ¿sí?, que son el sistema de puntos y líneas que se pueden ver en el texto masoreta, ¿sí?, que designan las vocales. Originalmente solo estaba conformada por puras consonantes. Ahora bien, si quitamos las Nikudot, obtendremos lo siguiente, Javier. Veamos la siguiente diapositiva. Vamos a obtener lo siguiente. Y ahí resaltado en rojo, ustedes lo pueden ver, el texto diría de la siguiente manera. Dijo además Elohim a Moshe, así dirás a los hijos de Israel, Hashem, el Elohim de vuestros padres, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac, el Elohim de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre escondido y con él será memoria de mí de generación en generación. Ya que sin Nikudot se leería de esta manera, Javelin, como podemos ver ahí en pantalla. En hebreo sería Lealem, ¿no?, lo que se traduce como escondido, oculto. ¿Se da cuenta esta revelación grande? Entonces, eh, no es voluntad de hombres que el nombre se haya perdido a través de la historia, es voluntad de Hashem. Y esto no es que alguien esté manipulando el texto de la Torá, porque debemos saber que el texto originalmente no tenía vocales, solamente posteriormente los masorim, o sea, los masoretas agregaron los vocales aproximadamente en el siglo séptimo al décimo después de la era común, muchos siglos después de que la Torá fuese dada a Moshe Rabenu, o sea, a Moisés en el monte Sinaí. O sea, la Torá aquí está llena de cosas ocultas y maravillosas, Javier. También, algo que nos critican a nosotros, o que critican también al judaísmo, que se desprecia o nos desprecian cuando nosotros pronunciamos títulos de Hashem. Por ejemplo, el título Hashem, Hashem que literalmente significa el nombre. Así llamamos al Creador cuando nosotros vemos las cuatro letras, la Yud, la G, la Bat y la G, nosotros pronunciamos Hashem o Adonai, ¿ya? Como dije anteriormente, eh, se- hemos percibido un desprecio por parte de algunos sobre aquellos judíos que usan el término Hashem, como si esto fuese un pecado, Javier. Ahora yo pregunto, ¿no dice el Mashiach Malhut Hashemain o Malhut Shamain en vez de Malhut Elohim? O sea, ¿no dice el Mesías acaso el reino de los cielos en lugar de el reino de Elohim, el reino de Dios? No se registró que el Mashiach hubiese dicho Malhut Yud He Bat He. Pero la pregunta más concreta es, ¿por qué se registró que decía usualmente Malhut Shamain?
literalmente el reino de los cielos, y muy pocas veces se registra que dijo Malhut Elohim. El uso javelín del término Shamaim, el uso de esta palabra es muy común en los dichos del Rabeno Yehoshua. Y el uso del término Shamaim se refiere o hace referencia al creador. De la misma manera, el término Hashem hace referencia al creador. Aún más, en la parábola del hijo pródigo, el Mashiach dijo, el hijo menor dijo,